Ok, ya sabemos cómo llamar u obtener un libro de una hoja de cálculo. Ahora vamos al segundo paso, que es llamar una hoja dentro de dicho libro. Entonces, para eso tenemos dos formas. La primera, que es getActiveSheet, que por su nombre en inglés lo que nos dice es retorne la hoja activa o tome la hoja activa, ¿cierto? La hoja activa va a ser la hoja en la que se encuentre el libro. O, por ejemplo, si yo guardé mi libro, ¿cierto? Y estaba en la hoja 2, pues esa es la que quedó de últimas, diga por así decirlo, activa. Entonces va a tomar la hoja 2. Si yo estoy parado en la hoja 1, pues va a tomar esa, que es en la que estoy activo. Entonces vean que cuando se despliega el menú de sugerencias, cuando vamos escribiendo en el Google Script, aparece lo siguiente, que esto es de tipo Sheet. Entonces, getActiveSheet lo que va a hacer es retornar una hoja. Pero yo no puedo pedirle al script de la nada getActiveSheet, se lo tengo que pedir a un libro. Entonces yo tendría que llamar el libro y a ese libro pedirle la hoja activa. De manera similar está el segundo, que es getSheetByName. Aquí lo que hace es especificar, ¿no? una hoja como tal. Para eso le metemos o le pasamos un parámetro, que en este caso es el nombre. Si ustedes ven, en el menú sugerido que sale en el script cuando estamos escribiendo esta función, dentro de los paréntesis nos aparece string name. Entonces, ¿eso qué nos indica? Eso es una ayuda para nosotros como programadores para saber el tipo de argumento o el tipo de parámetro que yo debo poner aquí. Entonces, en este caso, nombre debe ser un string, o sea, una cadena de texto. Y como es cadena de texto, debe ir entre comillas. Todo eso, al ejecutarse, nos va a dar un resultado de tipo hoja, al igual que el anterior. Y también, de la misma manera, pues nosotros no podemos llamar una hoja por nombre de la nada. Tenemos que llamarla a partir de un libro. Entonces tendríamos que primero llamar el libro y después de ese libro llamar la hoja por el nombre. Aquí tenemos un ejemplo para llamar una hoja dentro de un libro. Entonces vamos a ver paso a paso qué es lo que está sucediendo en esta función. Entonces lo primero que hacemos es crear una variable de tipo que vamos a llamar libro y que sabemos que va a ser de tipo hoja de cálculo, ¿cierto? O libro, sí, libro. Entonces, para eso usamos el comando que aprendimos, spreadsheet app, punto, hay que tener cuidado porque esta S debe ser mayúscula y esta debe ser mayúscula. Punto, get active spreadsheet. Entonces va a tomar la activa, es decir, la que está asociada al script. Vamos a llamar otra variable, que es libro 2, solo por mostrarles otra forma de llamar esa misma hoja de cálculo, que es el segundo comando que vimos, o spreadsheet.openById, o con las mayúsculas, y entre paréntesis le vamos a enviar el parámetro que es un string, una cadena de texto, con el ID del documento. En este caso, tanto libro 2 como libro 1 son exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque el ID del libro, pues es este. Entonces, los dos van a ser exactamente iguales. Luego de eso vamos a llamar a la hoja. Entonces, para llamar a la hoja, ¿quién tenemos que pedírsela? Al libro, ¿cierto? Entonces, libro, que es la hoja de cálculo, punto, getSheetByName. En este caso, vamos a decirle que obtenga la hoja que se llama hoja 1, entre paréntesis, entre comillas, digo. Y ojo, porque también aquí importa que hoja se escriba con mayúscula, tal cual como están en la hoja de cálculo. Y de manera similar, a modo de ejemplo, vamos a pedir a hoja 2, vamos a pedirle al libro 2 que nos obtenga la hoja activa. Como nuestra hoja de cálculo en este momento solo tiene una hoja, pues getActiveSheet siempre va a ser la misma. Pero cuando tenemos varias hojas de cálculo, ¿cierto? En la pestañita que aparece en la parte inferior del
del documento, donde aparece aquí hoja 1, hoja 2, ¿cierto? Entonces ahí ya no es trivial, ¿no? Entonces, para asegurarnos que estamos en la que es, habría que, o sería mejor usar esta opción, la Get Sheet by Name, ¿cierto? Porque no sabemos pues cuál es la activa y podríamos estar haciendo cálculos en una hoja que no es, básicamente.